Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, ben trobats, welcome, bienvenido al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy quiero hacer un programa especial porque durante todos estos años pasados sabéis que he ido poniendo un fragmento de una película que tiene un altísimo contenido en muchos campos, en muchísimos campos. ¿Y qué película es? Pues ya os lo podéis imaginar. Podría ser Matrix, pero hoy nos ocupa lugar la película Doctor Strange. Y concretamente hay algo que dice la maestra, la maga, al Doctor Strange que vamos a recuperar, que quiero que lo volvamos a escuchar juntos y os voy a explicar algo de cuánto sabía el guionista de la película, que al fin y al cabo él escribió lo que una persona le dijo sobre la sanación cuántica. Sin más preámbulos, ladies and gentlemen, escuchemos atentamente esto que os lo voy a explicar hoy por primera vez. ¿Usted curó a un hombre llamado Pangborn de una parálisis? En cierto modo. ¿Le ayudó a volver a andar? Sí. ¿Cómo corrigió una lesión medular completa C7-C8? Bueno, no la corregí. Él no podía andar. Le convencí de que podía. ¿No insinuará que era psicosomática? Cuando usted vuelve a unir un nervio seccionado, ¿es usted quien lo regenera o es el cuerpo? Son las células. Y las células están programadas para recomponerse de una manera muy concreta. Sí. ¿Y si le dijera que se podría convencer a su cuerpo de que se recompusiera de muchas maneras distintas? Está hablando de regeneración celular. Eso es tecnología médica de vanguardia. Por eso usted trabaja aquí sin una junta médica rectora. O sea, ¿cómo de experimental es su tratamiento? Mucho. Así que ha descubierto una forma de reprogramar las células nerviosas. No, señor Strange. Yo sé cómo reorientar el espíritu para curar el cuerpo. Welcome to the dive. Señoras y señores, y es que esto es alucinante, le teníamos que dar ritmo a este fragmento de la película Doctor Strange, en el cual, el Doctor Strange representa, ¿cómo podríamos decirlo?, de alguna manera el punto de quiebre donde la rigidez del materialismo científico, es decir, aquello que si no se puede demostrar no existe, se rinde ante la inmensidad de lo que podríamos decir de esa medicina energética y, como no, de una conciencia integrativa. Yo creo que es la transición perfecta entre el médico que repara tejidos, que opera, etcétera, etcétera, y el sanador que transmuta las frecuencias. Hoy aquí, en Sapiens, quiero, de alguna manera, hacer un análisis de la película. Nos llevaría a hacer quizás 100 programas, pero de este fragmento en concreto. Vamos a ver. Desde el punto de vista cuántico, tendríamos que hablar de la sanación desde el campo unificado. Es decir, ¿es posible que haya una redefinición del cuerpo como campo de energía? Yo estoy convencido de que dentro de pocas décadas, y no muchas, no más de 2, desde la física cuántica, la materia se podrá demostrar que es una ilusión creada por la ralentización de frecuencias vibratorias, porque todo en el universo, y esto lo dijo el gran científico Nikola Tesla, todo vibra. Todo son frecuencias vibratorias. Y en este sentido, tengo que decir que el cuerpo humano
con estos trillones de células más o menos muy bien organizadas, eso sí que hay que decirlo, pues el cuerpo humano no es una máquina biológica aislada, sino que es un campo bioenergético dinámico. La anciana, la maestra, la alta maga en Doctor Strange le enseña a Strange que sanar el cuerpo físico desde el propio plano físico es limitable. La verdadera curación ocurre modificando la información en el campo cuántico original que sostiene esa materia. Claro, aquí tendríamos que hablar quizás de lo que es la epigenética cuántica y la intención concentrada. Es decir, vamos a ver si lo podemos explicar. El colapso de la función de onda demuestra que el observador altera lo observado. Esto es ciencia, esto está demostrado. En el campo de la sanación, la mente subconsciente y la intención actúan como directrices cuánticas. Y claro, al cambiar la percepción de la propia limitación, el individuo está alterando las señales electromagnéticas que viajan a sus células de manera muy eficaz. ¿Y qué pasa aquí? Pues que se activa o se desactiva genes de autorreparación. Esto nos abre el campo, ¿no? A esto que hace ya pocos años, pero que se habla mucho de la epigenética. Claro, si activamos o desactivamos genes de autorreparación sin intervención mecánica externa, ¿qué puede pasar? Y os pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces, y lo habréis oído, esto que decir, oye, mira, a esta persona le quedan 3 semanas de vida? Y la persona cuando lo oye, oye, parece un reloj suizo. ¡Clac! A las 3 semanas se va al otro mundo. Cambia de dimensión. O decir, esta persona en 3 semanas se recupera, y queda como un toro. ¡Pum! Y se ha recuperado. Esto da que pensar, ¿no? Yo creo que sí. Claro, vamos a hablar de lo que podríamos decir del principio de resonancia. Si las partículas subatómicas, si tenemos la célula, ya esa parte que vemos en el microscopio, y decir, mira, esto es la célula, es el todo, no. Las células después están formadas por moléculas. Las moléculas están formadas por átomos, protones, neutrones, electrones, pero es que los átomos están formados por partículas subatómicas. El muón, el quark, el leptón, el taquión. Imaginaos, aquí yo siempre, cuando digo la palabra taquión, me viene a la cabeza mi amigo Enrique Moniz y también el gran sanador alemán que después de la Segunda Guerra Mundial hizo cosas realmente mágicas, porque no cabe otra palabra aquí, mágicas, y que, no sé, se silenció. Y me refiero, ya lo sabéis, a Bruno Gröning. Pues bueno, si las partículas subatómicas tienden a sincronizar sus ritmos vibratorios con los campos más fuertes que las rodean, ¿qué pasa aquí? Fijaos, cuando la maestra de Doctor Strange, la maga, habla de formas de curar, ¿a qué se refiere? Pues se refiere, ya os lo digo, a elevar la frecuencia vibratoria de un órgano enfermo que está vibrando en disonancia, alineándolo con una frecuencia armónica superior. ¿Aquí qué pasa? Pues pasan muchas cosas, y entre ellas que, pues mediante la proyección astral, pues es aquello que dice, oye, ¿qué ha pasado aquí? Ha habido un milagro, ¿no? Esto era irreversible, ha habido un milagro, se ha curado, ¿no? Pues puede ser que tendríamos que abrirnos al plano astral, o simplemente, pues como decía, que hay muchas formas de curar el cuerpo, hay muchos caminos, muchas autovías, autopistas, muchas canalizaciones. Oiga, ¿y si resulta que ha habido una canalización de energía pura, como la que utilizaba Gröning? La física cuántica, a día de hoy, demuestra que 2 partículas entrelazadas se afectan instantáneamente sin importar la distancia. Entonces, ¿quiere decir que la proyección astral, el desdoblamiento astral, ese doble yo cuántico, la proyección astral mostrada en la película, en esa escena que sale, que habéis escuchado el audio,
en esta escena es la máxima expresión quizás de la no localidad. Es decir, la conciencia de Strange puede separarse del vehículo biológico, del cuerpo humano, ¿no? Y si resulta que desde esa dimensión sutil, donde el tiempo y el espacio no imponen resistencia ni gravedad, se puede reconfigurar la salud del cuerpo físico. Ojito, ¿eh? Tenemos que decir que también aquí interviene, y en la película sale, geometría sagrada, algoritmos de recuperación. Fijaos, la matriz fractal del organismo, el cuerpo humano se autoconstruye siguiendo patrones matemáticos fractales. Aquí la sucesión, la frecuencia de Fibonacci y la proporción áurea están muy presentes y visibles. ¿Por qué? Porque desde la ramificación de los vasos sanguíneos del cuerpo humano llega esto hasta la estructura del ácido desoxirribonucleico, el famoso ADN. La enfermedad, entonces, ¿qué sería la enfermedad? La película nos da una otra visión de lo que es la enfermedad. ¿Y si resulta que la enfermedad es una ruptura en el algoritmo o en la simetría geométrica de esa red? Y sanar implica reintroducir pues una proporción matemática correcta en el sistema energético para que todo fluya correctamente. Y las mitocondrias y su ATP se disparan buscando reparar cualquier cosa que esté en disincronía de la normalidad del equilibrio celular y energético. ¿Recordáis cuando Tesla dijo: quien descubra los secretos del 3, el 6 y el 9, descubrirá los secretos del universo? Cache la mar, nos lo dijo todo y muy encriptado. ¿Y si resulta que el código de Tesla se puede aplicar a la homeostasis? A ver, si la salud es un estado de equilibrio dinámico expresado numéricamente, lo planteamos así, los centros energéticos del cuerpo, ¿qué serían? Aquello que llaman chakras. ¿Qué serían? ¿O cómo operan? Operarían como vórtices matemáticos que gestionan el flujo de datos, ¿no? La maestra, en Doctor Strange, utiliza mudras, utiliza mandalas geométricos brillantes, es decir, geometría sagrada, en el aire que actúan como llaves matemáticas para abrir esos canales de información bloqueados en el sistema del cuerpo del Doctor Strange. Es fascinante. Si es que creo que en ese fragmento nos ha dado una de las claves de la vida, de la supervivencia y de la regeneración celular de una persona. Mira, lo que es mi opinión, Tendríamos que hablar de la teoría de redes dinámicas. La medicina occidental, la que conocemos, trata los síntomas de forma lineal, ¿no? Hay una causa A y un efecto B. Pum, pum. Desde la perspectiva matemática de la maestra, en Doctor Strange, esta mujer entiende que el cuerpo es como una red compleja hiperconectada. Un daño, por ejemplo, en las manos no se resuelve solo en las manos. Requiere, ¿qué? Una recalibración completa de los nodos de la red bioeléctrica del organismo. De hecho, somos un cuerpo bioeléctrico magnético. Cuando uno está en máxima expresión de salud y además le añades felicidad, se ha llegado a medir que el biocampo puede abarcar prácticamente entre 4 y 5 metros. Es como no sé, como una cúpula energética que emitimos. En términos topológicos, el punto origen de un vector es donde reside el máximo potencial, ¿no? Claro, al desconectar la mente del Doctor Strange de las 3 dimensiones físicas, mediante pues el toque que le da la maestra, pues ¿qué pasa? La maestra lo lleva matemáticamente al punto cero, kilómetro cero, el estado de potencialidad pura donde ninguna enfermedad está escrita aún.
Esto es muy bueno, porque claro, ¿qué pasa aquí? Pues que el mapa corporal nos está diciendo en este fragmento de la película que puede ser rediseñado. Aquí tendríamos que entrar pues en campos de prisma científicos y neurobiológicos, ¿no? Más allá podríamos decir, del bisturí. Vamos a ver. El Doctor Strange representa el cenit de la medicina alopática en la película, al menos al principio. Brillante, un hombre brillante en el campo de la cirugía, pero quizás pues por sus creencias, su formación, por sus características de carácter personal, pues podríamos decir que no ve la totalidad del ser, solo ve una parte. La maga, la maestra en Doctor Strange no descarta que la medicina occidental pues esté en una rama, podríamos decir, en otra, como el piano, ¿no? Que tiene la escala de sol y la escala de fa, pues en otra escala diferente. Mientras la ciencia convencional repara el hardware, nervios, huesos, tendones, etc. Pero, ¿qué pasa? Que quizás ignora por completo el software. ¿Y qué es el software en la película? La energía vital del sistema nervioso autónomo profundo. Sistema nervioso autónomo profundo, que es el que estimula, el que anima a ese hardware. Desde la ciencia moderna, pues aquí quizás se empieza a validar la acupuntura, por ejemplo, la medicina tradicional china, a través del estudio de la fascia, es decir, del tejido conectivo. La fascia actúa como una red de fibra óptica biológica que transmite pues, corrientes piezoeléctricas. Por eso, cuando tú tienes unos determinados, podríamos decir, minerales en la mano, y que sabes que tienen características piezoeléctricas y casi podría decir eternas, oiga, eso sobre un punto de dolor, ¿qué puede pasar? Pueden pasar cosas, muchas y muy interesantes. De hecho, las múltiples formas de curar incluyen la estimulación de la red eléctrica interna. Esto es una evidencia. ¿Y esta qué pasa? Pues que viaja mucho más rápido que los impulsos químicos del sistema nervioso tradicional. Esto es fascinante. Qué buena la peli Doctor Strange, la 1, ¿eh? Hay otras, creo que hay 3 en total, pero la 2, nada que ver. Y la 3 ya creo que es de pena, como Matrix. Centrémonos siempre en la película Matrix 1. El resto son quiero si no puedo. Bueno, vamos a hablar de si en este fragmento se toca el tema de la neuroplasticidad, dirigida por la mente, ojo. Es decir, cuando los nervios de las manos del Doctor Strange quedaron destrozados, la medicina tradicional dictaminó que la reconexión física era imposible. Sin embargo, la neuroplasticidad demuestra que el cerebro puede trazar nuevas rutas sinápticas. ¡Wow! ¿Sabéis aquello que dice todos caminos pueden llevar a Roma? Esto ya viene de hace 2000 años atrás. Pues esto lo podíamos implementar a día de hoy también, ¿eh? ¿Por qué? Porque al entrenar su mente en artes místicas maravillosas, el gran maestro Jesús del Nazareno era un gran sanador, era un gran maestro de maestros en artes místicas. Y por eso también utilizaba la varita mágica, la vírgula divina. Pues en la película Doctor Strange, el Doctor Strange obliga a su cerebro, le da instrucciones a reorganizar el mapa motor de sus extremidades a través de la pura fuerza de la atención y de la intención focalizada. Esto es genial, ¿eh? De hecho, bueno, el escepticismo y el ego, que se ve en la película, que está ahí a flor de piel y manifiesto el ego del Doctor Strange, mantenían su cuerpo en un estado constante de estrés. Y ya sabéis que si tú vives bajo estrés permanente, todo lo que pasa. Y lo que pasa es que no sale nada bien. ¿Por qué? Porque tienes una activación del sistema simpático pues a máximos, y esa hormona del estrés, el famoso cortisol, campa a sus anchas por todo tu ser. ¿Aquí qué pasa? Lo que bloqueaba cualquier intento natural de regeneración celular era pues ese estrés sometido a máximos de Strange. Claro, ¿aquí qué pasa? Hay un choque.
¡Boom! Una colisión de galaxias, de planetas, de células, de pensamientos. El choque de la realidad que le propina la anciana maestra activa su sistema parasimpático, abriendo, ¿cómo podríamos decirlo?, las compuertas biológicas para que esos glóbulos blancos, sus linfocitos y los mecanismos homeostáticos del propio cuerpo de Doctor Strange inicien la autorreparación, la autocuración. Aquí podría haber algo relacionado con los biofotones, porque en la película nos los van mostrando de forma muy subliminal los biofotones, es decir, la emisión lumínica celular, sobre todo cuando lo empuja al plano astral, que aquella escena es buenísima. Bueno, pues las células vivas se comunican emitiendo destellos ultrasensibles de luz. Esto se conoce en ciencia como biofotones. Si un tejido enfermo emite una luz caótica y apagada, ¿qué pasa, queridísimos amigos y queridísimas amigas? Que los métodos basados en la energía y el espíritu que menciona la maestra actúan aportando coherencia lumínica. Coherencia lumínica. Y el orden electromagnético directo a las células. Ni más ni menos. ¿Y qué pasa si? Oiga, pues con esto se acelera la curación a nivel mitocondrial. Esto es fascinante. Me gustaría también analizar este fragmento de la película. Entramos un poco a otro campo también que me apasiona, que es desde la óptica o del prisma esotérico e iniciático. Vamos a ver. A ver cómo lo explicamos esto, ¿eh? Desde la alta magia, pero la alta magia de verdad, ¿eh? Y desde las tradiciones iniciáticas ancestrales, se sabe, se dice, se sospecha, unos lo creerán, otros no lo creerán. Bueno, yo siempre lo digo, oye, ¿tienes que verlo para creerlo o te puedes dar la oportunidad divina de creer para poder ver? Elige la opción, elige la opción. Pues lo que digo, desde la alta magia, pues vemos varios cuerpos sutiles y además que interpenetran en el campo físico. El cuerpo astral es el molde energético del cuerpo biológico, del cuerpo cárnico, digámosle como queramos. La maestra en Doctor Strange, le demuestra al doctor que empujando su cuerpo astral fuera, que la escena es alucinante, más allá del cine, es muy real, empujando el cuerpo astral fuera del cuerpo físico, que sus manos astrales están perfectamente intactas, que están perfectamente sanas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la curación consiste en bajar esa perfección del molde sutil hacia la densidad de la materia? ¿Os imagináis esto? ¿Os imagináis que con la desclasificación del tema ovni, y esto que irá más, se llegará a saber cosas muy relacionadas con algunas otras civilizaciones de cómo utilizan estos métodos de sanación / curación desde el plano sutil, astral, al plano material? Esto es alucinante, ¿eh? Estaríamos hablando de transmutación. Y cómo no, ya que hablamos de esto, pues hablemos de la transmutación alquímica del sufrimiento. ¿Qué pinta aquí el sufrimiento? El dolor en las manos, en la peli de Doctor Strange, ojo, no es un castigo, es el fuego de la fragua alquímico. Ya veréis, en el campo esotérico, la enfermedad es a menudo una crisis de evolución del alma. Ojito, ¿eh? Al arrebatarle su herramienta de orgullo, que son sus manos de cirujano, el universo lo obliga a buscar el verdadero oro. ¿Y cuál es el verdadero oro en esta búsqueda? Pues su despertar espiritual. La herida es la puerta por donde entra la luz. Y os voy a dar un detalle. Las personas que de verdad, que aquí ya sabéis que hay mucho charlatán, mucho charlatana, que yo he tenido experiencia cercana a la muerte y tal, otros que hacen conferencias y hablan de ello, pero de seguida sabes
cuando lo has vivido tú en primera persona, una experiencia cercana a la muerte, real y verdadera, lo que pasa ahí, ¿no? Y lo que pasa ahí es realmente fascinante. ¿Por qué? Porque va relacionado con todo esto. Y hay un despertar. Cuando vuelves, eres tú mismo, es tu carácter, pero algo ha cambiado. Y los que habéis vivido una experiencia cercana a la muerte, que seguro que sois muchos los que me estáis escuchando hoy, algo ha pasado en vosotros que a lo mejor erais personas tóxicas o un poco puñeteras, digámoslo así, y habéis cambiado, os habéis teledirigido positivamente a un campo espiritual, donde el ego es casi inexistente y solo pretendes ayudar, solo pretendes cooperar, solo pretendes de alguna manera dar un salto evolutivo a tu pequeño entorno o a tu gran entorno por donde te mueves. Esto es así. Y claro, aquí hay muchas cosas fascinantes. Podríamos estar hablando, y esto va relacionado con el Mulai Ki, ¿eh? El Mulai Ki es es algo maravilloso. Y es algo que se guardó en secreto y sigue en secreto. Los que verdaderamente lo saben aplicar no deberían, y creo que no lo hacen, vídeos promocionando que el Mulai Ki, no, que es un conocimiento que se ha ido pasando de generación en generación, que viene de muy antiguo, que ya lo utilizaban los laikas, ojo, los laikas en la zona del Valle del Indo, que de alguna manera pasó, y no sé cómo, la verdad, o los transportaron a una zona del Perú y con unas personas magníficas, los queros, y siempre se ha transmitido ese conocimiento de forma verbal. Oficialmente no debería haber nada escrito, y lo que está escrito no os fiéis. Pues con el Mulai Ki hay un salto del Homo sapiens al Homo luminus. ¿Y cómo? Pues mediante el éter. Vamos a ver, y esto lo relacionamos con la peli, ¿eh? Si la medicina convencional opera en los elementos de tierra y agua, es decir, química y fluidos, la anciana, la maestra, la alta maga, en Strange, la peli, introduce a Strange el uso del fuego. Y aquí, haciendo referencia a la voluntad, el aire, que es la respiración o el prana, y el éter, que es la matriz cósmica. Este tránsito, ¿aquí qué pasa? Pues que transforma al hombre biológico en un ser luminoso capaz de moldear la energía primordial. ¿Y cuál es la energía primordial? Y eso ya se hablaba en culturas ancestrales, pues el chi o el prana. ¿Y para qué? Para tener la capacidad de autorrepararse y protegerse en el plano terrestre. Esto muchos animales, de forma innata, y que va pasando de generación en generación, lo aplican sin haberlo aprendido. Ahí está. Y fijaos, ¿no? Esa frase, oye, es que los gatos parece que tengan 7 vidas y muchas más. Yo he visto gatos con la pierna rota por una pelea con un perro y el gato autorrepararse rápidamente. ¿Qué pasa aquí? Oiga, pues el gato ronronea, ¿no? ¿A qué frecuencia va el ronroneo? Esto os lo explicaré en mi conferencia en el próximo Congreso Sapiens. Cosas de los animales y cosas de sonidos que son realmente flipantes. Flipantes de verdad. Bueno, volvemos con Doctor Strange. El mayor obstáculo para la curación de Strange es su propia identidad, ¿no? Como pues un hombre con un prestigio, con un renombre, un doctor establecido. Pero en el campo esotérico, para sanar, ¿hay que morir en vida? Pregunto. ¿Hay que morir en vida? ¿Hay que vivir una experiencia cercana a la muerte? ¿Qué pasa si al destruir el paradigma científico se te muestra de alguna manera un multiverso que te envuelve, que jamás habías podido ver por las características de la óptica humana? La anciana, la maestra,
rompe el espejo del ego del Doctor Strange. Sin la resistencia mental de su vieja identidad, ¿qué pasa? Pues se ve en la película. El flujo de energía vital puede recorrer y correr y liberarse libremente por los canales de su propio cuerpo humano, que es aquella palabra que sabemos que existe, que la voy a decir ahora, y que dentro de 5 minutos no se sabe por qué, yo sí que lo sé, pero no se sabe por qué, tu mente la borra. Y dices, oiga, ¿estamos diseñados para borrar cosas que nos pueden servir a nosotros mismos? Y os digo la palabra, haciendo referencia a este flujo de energía vital que recorre por unos canales que hay en el cuerpo que se llaman nadis. Nadis. También se usa el sonido, el mantra, gestos, mudras, en las artes místicas más profundas, que Strange aprende después ya, involucran movimientos específicos con las manos, ¿no? Oiga, ¿qué similitud tiene estos movimientos específicos con las manos con los movimientos cuando tienes la vírgula divina, la varita mágica, ¿no? Esto trasladado a la música, mirad el director de la orquesta. Ahí está todo. Muy bien encriptado, muy sutil, pero así es. Y estos movimientos no son coreografías vacías. ¿Qué va? Son mudras. Son posiciones que cierran circuitos electromagnéticos y energéticos en el cuerpo sutil, actuando como interruptores de la luz, de encendido. ¿Pero para qué? Para los flujos de sanación que pueden estar estancados. Las células estresadas, ¿qué creéis? Que comparten bien el oxígeno, los nutrientes, los oligoelementos esenciales de la vida, aminoácidos, energía. Bien, no, si una zona está estresada, aquello no fluye, ¿no? Esto es como cuando llueve, que cae el agua a la montaña, va por los torrentes, va al río y de golpe y porrazo te encuentras una presa que frena el flujo del agua, frena el flujo del fluido por necesidades X. Oiga, ¿y si no hubiera la presa? ¿Cuál sería el circuito del agua? Esto es interesante. La verdad es que es interesante y fascinante. En el Kybalión hay una ley muy interesante que es la ley hermética de correspondencia. Esto, si habéis leído el Kybalión... Bueno, el Kybalión no se lee, para empezar. Se siente. Y si lo sientes, te abre muchas puertas. Porque si lo lees, no te enteras de nada. Porque a mí me ha pasado. Me lo leí y no me enteré. Digo, tengo que cambiar la forma de leer que no entiendo. Y cuando empecé a sentirlo, todo cambió. Y en esta ley de correspondencia, cuando dice, como es arriba, es abajo. Y como es adentro, es afuera. ¿Qué pasa aquí? La salud exterior es un reflejo matemático y vibratorio del orden interior. Fijaos, la cara... viendo la cara de una persona puedes saber si está sana, si está bien, si está feliz, si está enfadada, si está triste, si está deprimida, si está enferma. Lo manifiesta, ¿verdad? Aquí, en este sentido, el Doctor Strange buscaba parches externos. No quiero entrar en detalles, pero buscaba soluciones en su campo conocidas. Pero, ¿y tu universo exterior? ¿Qué pasa aquí con tu biología física? ¿Se alineará por añadidura a qué? ¿A los parches exteriores superfluos? ¿O mejor buscar esta ley de correspondencia para unificar todo el campo? Esto es como las ruedas del coche, ¿no? Tenemos 5 ruedas. Bueno, algunos ya no tienen ni la de recambio. Pero si solo una rueda tiene menos presión en un neumático, si además no está alineada y además no está equilibrada, oiga, cuando usted corra, el cuerpo cimbra y puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Oiga, pues tenemos unos cuerpos, un cuerpo mental, un cuerpo biológico, un cuerpo energético y un cuerpo importante, espiritual. No lo olvidéis nunca. La curación definitiva ocurre cuando el iniciado suelta el control. ¡Pla!
Mientras el Doctor Strange intentaba controlar la curación con su intelecto, estaba fracasando en la peli. Al aceptar, ojo esta palabra, al aceptar que hay muchas formas y entregarse al misterio del universo, del cosmos, de las partículas subatómicas, ¿qué pasa? Se empieza a sintonizar con una fuente creadora. El curador hiende el tejido de la realidad no para dominarlo, no, sino para convertirse en el canal a través del cual el universo se sana a sí mismo. Y entendiendo esto, nos está dando ya la clave de esta maravillosa película. Hay películas que yo no me canso de verlas porque siempre descubro además algo más, que es como si dices, oiga, es que me permitiste captar este mensaje, pero viéndola otra vez y entendiéndola y sintiéndola, me permites captar otro mensaje dentro de ese mensaje. Es un poco como las muñecas Matryoshka, ¿eh? Y ahora, por ahí va la cosa. Bueno, queridísimos amigos y amigas, detrás de, a veces, cada cicatriz, detrás de cada, pues, diagnóstico, detrás de cada enfermedad, detrás de cada, bueno, pues, circunstancia de la vida, que alguna vez, pues, nos ha congelado, nos ha dejado literalmente petrificados el corazón, pues tengo que decir que hay una verdad temblando, vibrando, que hoy hemos venido a rescatar a través de este fragmento de la peli Doctor Strange. Strange cruzó el mundo con las manos rotas, arrastrando el dolor de un hombre que creía que solo valía por lo que sus ojos podían ver y sus dedos podían tocar. Buscaba, de hecho, un médico que le cosiera los nervios y se encontró con el multiverso. Buscaba un remedio para su carne y el universo le exigió que despertara a su naturaleza luminosa. Porque la enfermedad, el dolor o las crisis nunca son el final del camino, sino que son un grito desesperado de una alma que ya no cabe en un molde demasiado estrecho. Nos han enseñado a vivir quizás como mendigos biológicos, suplicando un parche químico, una pastilla, un milagro externo, algo que nos arregle, cuando tenemos que analizarlo, pensarlo, cuando llevamos dentro una auténtica ingeniería matemática de las estrellas del universo, el flujo incalculable del mapa cuántico y el aliento eterno del éter. Unos pensarán que somos máquinas biológicas. Pues yo tengo que decir que no somos máquinas biológicas destinadas a desgastarse y a romperse. Somos una sinfonía de frecuencias. Cada una de tus células es como un destello de luz pura esperando una orden de tu conciencia para volver a danzar en armonía. En el momento que dejaste de bailar en la vida, ¿te fue mejor o te fue peor? Ahí lo dejo. Cuando la maestra en la peli, la alta maga, le dice al señor Strange, hay muchas formas de curar el cuerpo. Ahí, señoras y señores, le está quitando las cadenas. Le está diciendo, suelta el control, suelta a tu viejo personaje, libérate. Deja de intentar reparar el hardware y conviértete de una vez por todas en el programador de tu destino. La curación real no ocurre en la mesa a veces de un quirófano, que también ocurren y mucho, y suerte de ellos. Pero quizás también hay una parcela, un campo no escrito, un campo cuántico, que allí ocurre en el instante sagrado en el que decides romper el espejo de tu ego y mirar de frente a tu sufrimiento y decirle, ¡hey! Te veo. Hay una película que lo dicen, y no creo que lo dijeran porque sí, porque lo escribiera porque sí el guionista. Te veo, te honro,
pero ya no me defines. En este segundo exacto, el miedo que siempre te ha colapsado se descolapsa. La geometría de tu biología se reordena y ese sanador interno que habita en ti se pone de pie, en puño alzado, manos a la obra y empieza a recurrir al todo su potencial que quizás tú mismo lo tenías bloqueado. Consejito, no salgáis por ahí hoy buscando parches en la vida. Salid sabiendo que sois los magos de vuestra propia realidad, que vuestros cuerpos son templos maleables de pura energía y que el ponerse a transmutar el dolor en luz, en reequilibrio y en armonía, esto le da un impulso no escrito, pero sí real a pues lo que podríamos llamar la sanación. Despertad, sanad, brillad, porque el universo no necesita más espectadores de la materia, quizás necesita seres que, al comprender que la cuchara de Matrix no existe, se atrevan a moldear la realidad con el poder del espíritu. Qué interesante, ¿verdad? Esto es así. Si habéis vivido alguna experiencia de este tipo, si os habéis movido por campos que dices, uy, aquí se mueve una energía muy saludable y habéis experimentado algo que os ha cambiado la vida, o al revés, que os habéis movido por zonas geopatógenas, zonas tóxicas, y no quiere decir que sean de espacio, sino en un entorno tóxico de personas que emiten solo que envidia, rabia, rencor, maldad, traición. Escribídmelo en la zona de comentarios del audio de hoy del programa, porque veréis que entendiendo cómo opera a veces ese enemigo interno o externo, tenéis ya la batalla ganada. Esto en el Sun Tzu, en el arte de la guerra, ¿no? Pues de alguna manera también hay algo específico que dice, oye, si quieres ganar al enemigo, tienes que conocerlo mejor que a ti mismo. Pues esto aplícatelo. Amigos y amigas, hoy sin más, no sé qué explicaros más, pero es que esto es fascinante. Os voy a poner una musiquita para que todo esto, y os la pondré después de ese fragmento con el cual hemos empezado el programa de hoy aquí en Sapiens, para que os relajéis y procurad entender lo que me ha costado mucho explicar con palabras, que si los sentimientos se pudieran manifestar en otro formato, seguro que me hubiese explicado mejor. Pero creo que ha quedado muy bien explicado el tema de esta película, que te lo puedes aplicar a tu propia vida. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Usted curó a un hombre llamado Pangborn de una parálisis. En cierto modo. ¿Le ayudó a volver a andar? Sí. ¿Cómo corrigió una lesión medular completa C7-C8? Bueno, no la corregí. Él no podía andar. Le convencí de que podía. No insinuará que era psicosomática. Cuando usted vuelve a unir un nervio seccionado, ¿es usted quien lo regenera o es el cuerpo? Son las células. Y las células están programadas para recomponerse de una manera muy concreta. Sí. ¿Y si le dijera que se podría convencer a su cuerpo de que se recompusiera de muchas maneras distintas? Está hablando de regeneración celular. Eso es. Tecnología médica de vanguardia. Por eso usted trabaja aquí sin una junta médica rectora. O sea, ¿cómo de experimental es su tratamiento? Mucho. Así que ha descubierto una forma de reprogramar las células nerviosas. No, señor Strange. Yo sé cómo reorientar el espíritu para curar el cuerpo.